Quisiera empezar haciendo un resumen de la anterior reunión, la anterior clase que tuvimos, para que podamos nuevamente contextualizar rápidamente, manifestar desde el primer módulo que estamos llevando. Hemos identificado con claridad cuáles son las demandas que tienen las organizaciones actuales para poder introducir al personal en diferentes instancias, ¿no? Estamos hablando de el tema de las generaciones, el tema de género, la flexibilidad que se requieren. O sea, es una serie de acciones que requiere ya las empresas modernas que nos están exigiendo que hagamos estos cambios, y el plantel de recursos humanos es un elemento importante para esto. Esto, digamos, a nivel macro. Y como estas cosas están cambiando, también obviamente cambia lo que es el proceso de capacitación. La capacitación es el elemento fundamental que acompaña a todos los cambios de la organización. Dijimos que el proceso de capacitación está estrechamente ligado con el plan estratégico, ¿no? No podemos hablar siquiera de poder hacer una capacitación si es que nosotros no nos hemos remitido a la a cuáles son los objetivos que tiene la planificación estratégica, a cuál es la misión y visión institucional y cómo éstas se desligan desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo. ¿Qué exigencias tiene la propia organización que demanda al área de recursos humanos y al área de capacitación propiamente? ¿De qué tipo de personas vamos a preparar para que la organización enfrente estos desafíos? Entonces, la anterior clase hemos hecho un énfasis muy importante a mirar de cuál era la misión y la visión institucional y cómo desde estos elementos importantes que tiene la organización tendríamos que nosotros desprender el tema exclusivamente del área de capacitación. También hemos dicho de que la capacitación no es un proceso de hacer cursos o de hacer talleres, si quieren, ¿no? Simplemente. Es parte de su trabajo, obviamente, pero fundamentalmente la capacitación es un proceso donde tiene una planeación, tiene una organización interna, tiene una metodología, tiene una forma de evaluar y tiene obviamente resultados a los que tiene que rendirlos. Hemos hablado también de la importancia de que la capacitación debe seguir estos procesos. Me voy a remitir a esta diapositiva. Esta, que son procesos administrativos en general, que deberíamos nosotros adoptarlas para poder desarrollar los procesos de capacitación. Debe haber una planificación, debe haber una organización, debe haber una ejecución, debe haber un control, o si quieren, evaluación o seguimiento. Estos modelos cambian dependiendo de la perspectiva que tiene el proceso administrativo. También hemos dicho de que en este proceso de poder administrar y planificar la capacitación, es muy importante que se genere la información. También dijimos de que si no tenemos información, no podemos administrar el proceso que estamos generando. Ese es un elemento importante, colegas, porque de lo contrario no vamos a poder nosotros demostrar lo que estamos haciendo. El área de recursos humanos y el área de capacitación es bastante cualitativa en ese sentido, ¿no? Entonces necesitamos nosotros tener el cuidado suficiente de demostrar cuáles son estas. Lo que les decía era de que era importante que miremos que el proceso de capacitación tenga que tener información en todas sus fases. Información para planear desde el principio, información de la información que recuperemos de las necesidades de capacitación del DNC, información para poder planificar la organización de diferentes eventos, cómo lo vamos a hacer, cuánta gente tenemos,
cómo vamos a llegar, cuáles son nuestras metas. Y también tenemos que tener indicadores de cómo vamos a medir lo que estamos haciendo. Eso ya, después de la ejecución, tenemos que ser capaces de evaluar lo que estamos haciendo y ajustar aquellos procesos que probablemente tengamos que tener que repetirlos o reforzarlos, ajustarlos y volver a planificar. Por eso es el ciclo que se repite continuamente, ¿no? Planificación, organización, ejecución, control o evaluación, ¿no? Y con una amplia coordinación con las otras áreas a las que recursos humanos está obligada a soportar, ¿no? Entonces, cuando habla de soporte, estoy hablando de soporte, que es la parte importante de la base del institucional, ¿no? Entonces, eso nos debe quedar claro, colegas, porque a veces consideramos que cuando estamos haciendo capacitación, dice, viene una gerencia y exige y dice, necesito que me lo hagas un taller o necesito que me lo hagas una capacitación porque mi gente está desmotivada. Motivámelos, pues, o sea, no seas malito, ¿no? O sea, no seas malita motivándolos. O sea, como que si nosotros tuviéramos la vara mágica para poder motivar este proceso que viene a ser de la noche a la mañana, ¡ting! Aquí está y listo. O sea, no es así. Nosotros tenemos que haber identificado que la gente en algún momento está desmotivada o hay problemas de desmotivación o nos tendría que haber dicho el proceso de levantamiento de información inicial que hemos hecho al principio de la planificación, deberíamos haber identificado, ¿no? Y obviamente eso debería estar en la planificación. Pero también existe la posibilidad de que haya acontecido cualquier problema en la organización que no haya sido del manejo o por lo menos no haya estado previsto y que haya desmotivado a la gente. Entonces sí necesitamos también responder a esas exigencias inmediatas, pero bajo un paraguas. O sea, nosotros tenemos que velar siempre porque el personal esté motivado en la organización, pero tenemos que ser capaces de siempre ligarlos a los objetivos que tiene la organización y la propia organización de la planificación, de la capacitación. Porque si no hacemos eso, estamos perdidos. Estoy repitiendo esto ya varias veces y creo que es el error más grande que cometemos cuando estamos trabajando en las organizaciones y decimos, vamos a ir a hacer un curso. Sí, entramos, obviamente hacemos una planificación, a veces hay gente que planifica y se olvida de su planificación durante la ejecución del año. Lo mira cuando viene la gerencia de planificación y nos pide resultados. Sí, a ver cómo está, a ver, haremos esto y empezamos a llenar los formularios con información que nos pide. Pero no es nuestro norte. Ese es un error continuo que miramos en varias organizaciones donde no se hace seguimiento, no se hace evaluación, no se nutre, no se responde de manera organizada a las exigencias que plantea la organización. Entonces, creo que ese es un elemento importante que deberíamos nosotros tener la posibilidad de estar siempre presentes para nuestro trabajo. Algunos elementos que nos pueden ayudar, algunas preguntas que nos pueden ayudar a desarrollar esta planificación estratégica del área, ¿no? ¿Cómo puede la capacitación orientar a los objetivos estratégicos de la organización? Toda organización tiene objetivos estratégicos, es decir, toda organización cada 3 o 5 años, dependiendo el giro de su negocio, hace una planificación estratégica, es decir, dice a dónde va a ir en ese tiempo, qué resultados quiere tener en ese tiempo. Y a partir de eso, si la organización dice, por ejemplo, nosotros en 3 años queremos desarrollar una comunidad terapéutica para atender pacientes terminales, el objetivo fundamental es que quiero desarrollar o hacer funcionar una organización de este tipo. Ese es, digamos, mi meta final. Para eso tendré que hacer 1, 2 y 3 cosas grandes. Cuando nos contratan en una organización, nosotros tenemos que ir a mirar qué cosas, para qué está esa organización, qué cosa quiere lograr en ese tiempo y cómo ha dicho o ha diseñado lograr eso, llegar a esa meta.
¿Qué va a hacer en el campo financiero? ¿Qué va a hacer en el campo de clientes? ¿Qué va a hacer en el campo de capacitación? El gerente de recursos humanos o la gerente de recursos humanos es la persona que debería estar estrechamente ligada a mirar cuáles son los planes que en el futuro tiene la organización y cómo el área de recursos humanos apoya esos objetivos estratégicos, porque el área de recursos humanos es una unidad de soporte. No es, no es el corazón del negocio, pero es el soporte más importante que tiene la organización. Entonces, yo tengo que identificar como parte del área de capacitación y si estoy liderando esto, ¿cuáles son los objetivos que tiene la organización? Después de eso, yo tengo que tener una filosofía propia y tengo que tener fundamentos claros de qué tipo de capacitación voy a realizar. Va a ser una capacitación enmarcada en las funciones que tiene la organización o va a tener un valor agregado diferente. Vamos a tener que ponerle un nombre, si quieren, a nuestra capacitación. ¿Cómo se siente eso en las organizaciones que han desarrollado esa filosofía de la capacitación? Cuando uno entra y le pregunta al área a cualquier área, el personal que está por ahí, le dice, ¿qué tal la capacitación? Y te dicen, realmente buena. Te dicen, muy humana. Esos calificativos que te están dando, esos adjetivos calificativos, son los que reflejan o los que deberían reflejar cuál es la filosofía, cuál es el tinte que tiene, la forma de trabajo que tiene una organización en su capacitación. Ahí les doy algunos ejemplos para que me entiendan en esto de la filosofía. Por ejemplo, en el sector de los médicos, la capacitación es bastante funcional. Y además es muy diferenciada por los médicos, las enfermeras y el personal administrativo, ¿no? Tienen, y bastante técnica además, ¿no? Muy, muy técnica porque ellos están continuamente actualizándose sobre los avances de la medicina. Y la filosofía que respira en general algunas organizaciones de salud es fundamentalmente técnica. No sé si han visto alguna vez, antes había el famoso Discovery Health que pasaba programas de salud, enteramente de salud. No es que el que actualmente se pasa en cable, que es el Discovery Health Home, que es más cosas de casa o de familia que de una experiencia científica. Entonces, los que han visto estos programas cuando eran el pasado, hace bastante tiempo, pueden entenderme con claridad lo que estoy diciendo. Esos procesos, por ejemplo, de alguna manera era información básica de desarrollo de un proceso de capacitación que estaba destinado a los pacientes y sobre todo de clínicas o personal de salud en general, pero era técnica, muy técnica, a tal extremo de que a veces eran agresivos para las personas comunes y corrientes. No entendían una operación en el cerebro, uno podía verlo en el canal, así seas una persona de 8 años como podrías tener 50 años. Esa fue una de las razones que cambiaron la tecnicidad de esos programas para ponerlo más a un estilo doméstico, si quieren, ¿no? Entonces, pero ese ejemplo nos puede ayudar a entender que la filosofía de la capacitación va ligada a la forma en que yo estoy estableciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje en una organización. El tema bancario, por ejemplo, el tema bancario es completamente técnico, pero si yo soy un banco que tiene un carácter social, que eso es lo que ha intentado hacer bastante Banco Los Andes en su época, que ahora ya ha sido absorbido por Banco Mercantil, un poco también Banco Sol, que ha trabajado con clientes que estaban prácticamente anulados de la banca tradicional y empezó a atender a una clientela con un perfil bajo. Entonces, tenían un tinte social y su capacitación reflejaba eso. La gente que ha tenido la oportunidad de conocer cómo han sido los procesos de capacitación de estas dos organizaciones, tanto Banco Los Andes como Banco Sol, pueden ver de que tenía un carácter social muy diferente
al que tenía la filosofía del banco tradicional, que era bastante, por ejemplo, un Visa o un banco nacional, no un banco mercantil mismo, ¿no? Entonces, nuevamente digo, la filosofía es el sello, la marca que nosotros tenemos que darle a la capacitación. Y depende mucho de cómo somos hábiles nosotros de marcar esa filosofía. En general, la filosofía está muy estrechamente ligada con la misión de la entidad. Si yo tengo una misión social en una organización, mi capacitación debería reflejar eso. Si tengo una misión muy comercial, también debería reflejar eso. O sea, estamos en función a la misión, la filosofía puede establecerse en la organización. ¿Hace sentido en esto? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? Licenciada, ¿me oye? Sí, sí, muy bien. Ah, ya. Perdón, bueno, compartiendo lo que usted decía, en realidad yo totalmente de acuerdo, ¿no? Porque básicamente nos estaríamos refiriendo al contexto en el que se da la capacitación, ¿no? De alguna manera está ligada también a la parte estratégica. Ujú. El hecho de vincular o enfocar una capacitación a un objetivo estratégico, eh, creo que va a cumplir en realidad el propósito de este, ¿no? Gracias, Ángelo, por reforzar la idea. Ok, vamos a ir avanzando un poco. Esta parte es bastante densa, pero es muy interesante e importante tomar en cuenta, ¿no? Estos elementos fundamentales. Después de que nosotros tenemos la posibilidad de plantear esta filosofía o el tinte o si quieren la marca del área de capacitación, se deben recién reflejar los objetivos del área. Es decir, yo quiero llegar a ser 1, 2 y 3. Colegas, no se planteen grandes objetivos, porque primero el que plantea objetivos muy grandes y no los alcanza, se frustra y realmente quiere tratar de llenar en el último año, si es el trienal o si es que es el anual, en los últimos meses, quiere tratar de hacer lo posible para cumplir porque sabe que tiene que eh, responder a los objetivos. Y ese es un error garrafal que cometemos la mayor parte de los que no planificamos adecuadamente. Decimos, vamos a hacer esto. Además, nos emocionamos en la planificación cuando en realidad queremos atender todo. Y hay que ser estratega para poder ver, primero, identificar las necesidades más importantes. Hay una diferencia sustancial entre atender lo urgente y lo importante. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre lo importante y lo urgente? ¿Alguien quiere comentar? Para mí, bueno, yo pienso que el urgente en realidad no siempre es importante, sino cuando hablas del urgente atiendes cosas que no sé, se requieren en este momento o que quieres hacerlas, ¿no? Pero lo importante son las cosas que sí tienen un peso y que son relevantes para mi punto de vista. Ujú. Voy a reforzar lo que dice Carolina. Primero siempre debemos atender lo importante y no lo urgente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy básico. Me llega a mi escritorio y me dice, señora Isabel, usted tiene que firmarme las transferencias bancarias de hoy día. Hay que pagar al personal, porque ya es el día 5 o qué sé yo, estamos al borde de que nos puedan sancionar si no pagamos mañana. ¿Eso es importante o es urgente? Es urgente, Es urgente. ¿Por qué? Porque si yo no sí, pago, si yo no pago, hay multas al día siguiente. sí, Entonces, yo, exacto, eso es urgente. urgente, ajá. Pero si alguien, Importante sería, a ver, dale, perdón, dale, por Cristina. ejemplo, que resulte alguna situación que vaya a afectar a la institución o a la organización, Ujú. o que se esté trabajando en un proyecto que vaya a ser de beneficio para la organización. Y Ujú. a veces ocurren estas cosas urgentes que cortan lo importante. Así es, así es. Voy a reforzar con un ejemplo lo que es lo importante. Por ejemplo, me dicen, de acuerdo a la gerencia administrativa, me pasan un informe de que hay una baja
constante del personal y mis índices de salida de personal están siendo más altos. Han subido de 10% al 15% en el último año. Y ese índice o esa tasa de salida o de deserción del personal es alta. Me dicen, esto está subiendo bastante, ha renunciado a raíz de un informe de una persona que ha renunciado recientemente, que está aumentando esta cifra, y me dicen, Isabel, aquí hay un problema. El problema es de que se está generando un proceso de salidas más frecuentes. Este problema no es urgente, es importante. Urgente sería que qué va a pasar si esta persona ahorita está saliendo y me quiere llevarse la computadora, digamos, ¿no? Y quiero atender ese tema inmediatamente. Pero lo importante es que yo tengo un tema muy fuerte que arreglar, que está viniendo de varias cosas. Si tuviera que atender en este mismo y en este preciso momento el que yo tenga que pagar los salarios a las personas, ¿por qué? Porque ahí mañana hay una multa y yo tenga que atender este proceso de poder desarrollar una estrategia de qué está, primero identificando qué está ocasionando esta salida de las personas y luego plantear una estrategia de retención del cliente interno. Generalmente lo que hago es atender el pago del salario, porque me van a venir multas. Y es así, pueden haber otras cosas y voy postergando lo importante. Una gestión apropiada de recursos humanos, lo que tiene que hacer, y un jefe de recursos humanos o un gerente de recursos humanos, lo que tiene que hacer es esta tarea urgente de pago, tengo que delegarla, porque esta puede atenderla. Generalmente las cosas urgentes las atiende gente de soporte. Pero yo quiero atender esto, quiero atender lo otro, y estoy atendiendo varias cosas y dejo de lado lo importante. Yo debería hacer un espacio para agarrar y decir, no es que debo descuidar, es mi responsabilidad pagar porque si no vienen las multas, pero yo tengo que delegar ese aspecto. Es que no tengo a quién delegar, estás haciendo mala gestión. Si no tienes a quién delegar o estás concentrando demasiadas cosas en tu cargo y no estás pudiendo delegar a otras personas y soltar información, o estás con demasiado trabajo y necesitas otra persona a tu lado. Esos todólogos, ¿no?, que quieren hacer de todo y al final no hacen de nada, creo que es el mejor ejemplo que nos pueda visualizar de cuáles son estas diferencias entre lo que es importante y lo urgente. Cuando nosotros desarrollamos un plan de capacitación, debemos desarrollar objetivos que tengan que tomar en cuenta aspectos importantes de la organización. Los urgentes los vamos a atender también, pero fundamentalmente enfocar estos objetivos a los aspectos importantes. El tema de retención de clientes, el tema de cliente interno, el tema de motivación del personal. Son elementos fundamentales, el de clima laboral, o sea, deberíamos ir atendiendo de cómo vamos. Clima laboral nos va a decir la gente que trabaja en desarrollo organizacional, nos dirá, estamos mal en clima laboral, vamos a necesitar apoyo del área de capacitación, porque dentro de recursos humanos hay gente especializada. Entonces, ahí vamos a tener que soportar también de poder trabajar con estas cosas importantes. Creo que es importante siempre fijar metas, primero a largo plazo, porque yo me fijo en el plan estratégico y digo, esta organización tiene el objetivo de trabajar estos elementos durante tanto tiempo y yo tengo que trabajar también sobre este tiempo. Y así poco a poco ir a trabajar. Eso ya lo hemos hablado en la anterior clase. Es muy importante trabajar con objetivos a largo, mediano y corto plazo, en ese orden. ¿Cuáles son? Tengo que también trabajar en aquellos cambios que tiene el entorno y ver qué son las cosas que esos elementos del entorno me pueden afectar. ¿Qué está haciendo la competencia? Es el benchmark famoso. Si no, pues estoy diseñando un plan sin nada. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A mí me contratan en la Caja Nacional para desarrollar la capacitación de la Caja durante las gestiones de hoy en adelante. Lo mínimo que tengo que ir a ver como funcionaria de la Caja Nacional en el área de capacitación, tengo que ir a ver lo que está haciendo la Caja Bancaria, lo que está haciendo la Caja Petrolera,
tengo que nutrirme sobre lo que está haciendo el benchmark, es decir, la competencia en general. ¿Qué es lo que están haciendo los seguros privados adicionales a las que hay? ¿Qué está haciendo el propio Estado? ¿Cómo puedo diferenciarme yo del entorno competitivo para que pueda tener una calidad diferente y no estar haciendo lo mismo? O si no, qué bien que estén haciendo ciertas cosas y puedo inclusive copiar esos elementos que no están en mi organización. Y bueno, y finalmente creo que es importante plantearse estas dos preguntas. ¿En qué medida voy a impactar con la capacitación en la productividad de la empresa? Porque para eso nos están contratando. O sea, la gente del área de recursos humanos trabaja para aumentar el rendimiento de la organización. Así de simple, eso es así. O sea, lo que quieren los directivos es que esta organización tenga la productividad apropiada. Y cuando hablo de productividad no estoy hablando solamente de rendimiento económico, estoy hablando de rendimiento de la organización en forma global. ¿Cómo se mide la productividad? ¿Tienen algunos ejemplos ahí o ideas, colegas? Estefanía. Una forma de medir la productividad, sí, una forma de medir la productividad podría ser analizando los POIs individuales de cada empleado para ver hasta dónde ha cumplido sus actividades o qué es lo que más le falta. Ya, mi pregunta era más bien, ¿cómo medimos la productividad de la empresa, no del empleado? Porque lo que tú estás planteando es la productividad del empleado, que eso va a sumar a la productividad de la empresa. Pero la productividad de la empresa... Puede ser. A ver, dale. Puede ser con los resultados también el PI. los productos. Resultados de los productos. A ver, dame un ejemplo mucho más concreto. Por ejemplo, se plantea una meta de que se reciban, no sé, 100 asegurados en cierta institución y la productividad, porque obviamente cómo se maneja la metodología y todo lo demás, se va a ver afectada o se va a reflejar, mejor dicho, en el resultado, digamos. Si es que hemos logrado esa meta o si es que han habido menos. Ya. Licenciada, yo creo que el primer indicio para medir la productividad son los estados financieros, ¿no? Que van a reflejar en todo caso cómo se encuentra la empresa, si ha crecido, ha decrecido. Entonces es el punto de partida. Y gracias, Ángelo, ¿no? Exactamente. Ángelo, gracias por esa puntualización. Toda organización tiene estándares de medición de su productividad, toda organización. Y en general, los que manejan muy bien esta área son el área financiera o el área contable. Dependiendo del tamaño de la organización son ellos. Y los estados financieros, lo que habló Ángelo, es el estado financiero, en términos muy simples, es una información que se provee de lo que está pasando económicamente con la organización. Es decir, por ejemplo, si la organización debe, si la organización ha logrado pagar sus pasivos o sus deudas, y si es que tiene un patrimonio, cuánto de rendimiento tiene, si ha tenido ganancias, si ha tenido utilidades. Esa es la forma de medir varios elementos que están dentro de los estados financieros de una organización. Entonces, es muy fácil, por eso es que la primera persona que les va a exigir que sean eficientes con sus procesos de capacitación son la gente del área administrativa o del área contable. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿dónde está? Yo te estoy dando 100 pesos para que capacites. ¿Y cómo me vas a responder? ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene esta unidad de soporte también de la organización es velar por la salud financiera de una organización. Eso también nos tiene que quedar clarísimo, colegas. A veces yo escucho a nuestros propios colegas, dice, ucha, qué tacaños son los empresarios que no quieren, que por qué siempre están pidiendo rendimiento, no están valorando lo que hacemos nosotros. No es que no valoran, no es que no ven los aciertos que se tiene, pero si ellos no ven reflejados en los estados financieros de una organización, no van a poderlo valorar. Y para que nosotros tengamos esa valoración, lo que se tiene que hacer es simplemente tener una organización y saber medir lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en un banco que es, digamos, un rubro financiero.
¿Cómo se mide la productividad? Los bancos viven del dinero que ellos colocan y prestan, de eso viven, ¿no? O sea, por eso te persiguen para que puedas tú, prestarte y pagar las utilidades o los intereses, mejor dicho, que eso van a ser utilidades o ganancias para la empresa, para el banco. ¿Por qué? Porque ellos se prestan o ahorran, o mejor dicho, captan dinero con menos costo y te lo prestan a más costo. Y esas diferencias son las ganancias, muy simple, así explicado de manera muy simple, para la organización. Para eso tienen que capacitar a la gente, tienen que capacitar a cajeros, atención al cliente, o sea, tienen que hacer, pero su objetivo es ganar el dinero, o sea, de lo que entra, lo que sale. Así de simple. Si yo estoy prestándome 100 pesos, en un año me tiene que dar un rendimiento de 200 pesos, digamos, ¿no? Entonces, si es que la organización no ha tenido ese rendimiento, y las unidades, en este caso de soporte, que es el más importante de recursos humanos, ha hecho, digamos, un plan de capacitación hermoso, pero no ha habido rendimiento. No es culpa de recursos humanos, puede ser también de otras variables, pero probablemente recursos humanos no ha tenido la organización necesaria para poder llevar adelante este acompañamiento que ha requerido la organización. Pero se ha tenido éxito la organización, estoy casi segura de que el área de recursos humanos también ha tenido que ver ahí. ¿Por qué? Porque entonces nosotros aquí en la entidad medimos con claridad eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el rendimiento? Dice, ¿no? Ha habido un rendimiento, Ángelo nos puede explicar mejor estos rendimientos, y ha habido una utilidad de tanto durante la gestión, o que se ha ganado tanto. Que felicidades a todos. No dicen a los cajeros, no dicen al área operativa, no dicen al área comercial, dicen a todos, pero fundamentalmente a recursos humanos. ¿Por qué? Porque seguro que ha hecho algo, porque para eso necesitamos capacitar a la gente, motivarla. ¿Por qué? Porque la gente que está agarrando el dinero, está colocando los cajeros, la gente que está, los oficiales de crédito, los que están captando ahorros, son la gente que está trabajando para eso. La honestidad, el respeto al cliente, todos esos procesos que hace el área de recursos humanos se refleja al final en la productividad de la misma. Entonces, no se molesten cuando un empresario o un directivo o un presidente de una organización les diga, quiero ver rendimiento. No se molesten. ¿Por qué? Porque ahí entramos al resentimiento versus confronte. Lo que más bien tenemos que ser hábiles de poder demostrar nosotros desde el área social cómo estamos cambiando o estamos fortaleciendo el comportamiento de nuestro personal para que haya rendimiento en la organización. Y ellos se van a dar cuenta que eso salta en los estados financieros de la organización. Es básico, es en los resultados. Así sea una empresa grande como puede ser un banco enorme, así como que pueda ser un negocio pequeño de venta de pollos, todo se refleja en la productividad de una organización. Y hay que saber conocer cuáles son. Es simple, o sea, ¿para qué estamos hechos? Por eso nuevamente les digo, ¿para qué está hecha la organización? ¿Cuáles son los resultados que persigue esa organización? Y si ha logrado, ustedes son parte del equipo que se ha logrado, porque se ha hecho un trabajo. Pero para eso, nuevamente les reitero, debe haber todo un proceso de seguimiento en el que tengamos que tener un diseño propio del área, con planificación, con organización, de decir yo voy a ir por este lado, por este otro lado. Vamos a ir viendo de cuáles son estos pasos que vamos a seguir para desarrollar la planificación estratégica dentro del área de capacitación. Lo primero, ya les he dicho, tenemos que mirar qué es lo que la organización espera del área de capacitación. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Para qué quieren el área? ¿Qué cosa esperan? Y ahí hay que saber frenar también algunas expectativas sobredimensionadas. Para eso está el gerente de recursos humanos. Oye, no, mira, ¿sabes qué? Eso que estás pidiendo está agarrado de los pelos, no está dentro de los objetivos que se tiene. Por eso el paraguas importante es la planificación estratégica. Debe nutrirse de información el área de recursos humanos porque ese es un elemento importante. Nuevamente les digo, el que no tiene información no administra. Y si no tienes la posibilidad de contar con información y no estás administrando, no estás gestionando el área. Hay que tener elementos importantes que nos digan, por ejemplo, algunos elementos, es decir, ¿cuánta gente se te está yendo?
cuál es tu índice de retención de cliente interno que tienes. ¿Cuál es tu tasa de salida de gente que se está yendo? ¿Cuáles son las razones por las que se está yendo la gente? ¿Cómo están conformes o no con su salario? ¿Qué es lo que les motiva a las personas? ¿En qué horarios trabajan? ¿Están ligados al biométrico marcado o tienen otro tipo de conductas? ¿Qué es lo que les desmotiva? ¿Cómo es el trato, el tema de clima? Deberíamos tener una información de lo que está pasando al interior de la empresa. También es importante conocer qué imagen se tiene del área de recursos humanos, que esa es una información valiosísima. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ustedes entran a una organización y le preguntan a cualquier empleado y le dicen, ¿qué tal tu departamento de recursos humanos? Y se callan y no te contestan y te dicen, ya te han dicho todo. O te dicen, sí, también ya te han dicho todo. O te dicen, simplemente te dicen, muy bueno, realmente nos apoya en todo. O decirle simplemente bastante bueno. O sea, esos calificativos que se tienen del área de recursos humanos reflejan cuál es la imagen nuestra dentro de una organización y cómo estamos nosotros siendo congruentes con lo que el personal está requiriendo y también lo que requiere la organización. El área de recursos humanos es un eslabón importante entre el empleador y el empleado. Es un funcionario que está siempre haciendo el puente entre ambos. Entonces tenemos que conocer qué imagen tienen tanto los empleados de la organización como los propios directivos. Ese es otro elemento que deberíamos tenerlo presente antes de diseñar nuestro plan de capacitación. Hay que diseñar, como les decía, objetivos a largo plazo, establecer las acciones que vamos a seguir y formular y determinar políticas. ¿Por qué es importante una política? Porque si nosotros no tenemos el marco en el que vamos a desarrollar, no vamos a poder trabajar. Por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que son políticas en el área de capacitación. Un ejemplo de políticas del área es, por ejemplo, que los empleados tengan derechos a X capacitaciones durante el año, hasta nivel de maestría, y que la organización va a apoyarlos. Parcialmente, esa es una política. No estoy diciendo el monto, no estoy diciendo el número, porque eso se fija en el reglamento. La política es algo general, pero es una línea en la que me está diciendo. Toditos los empleados de la organización tienen derecho a capacitarse hasta un nivel de maestría. Y puedo ponerle una salsa más ahí, relacionadas con el giro del negocio. Porque también maestría en ciencias ocultas, digamos, que nada tiene que ver con el giro del negocio, no podría la organización apoyarla, ¿no? Esa es una política. Yo ya sé que esa política me va a amparar para desarrollar o hacer programas de capacitación que vayan a apoyar el perfil profesional del cliente interno. Entonces, tengo que tener políticas. La persona responsable de desarrollar las políticas del área de capacitación es el gerente de recursos humanos, que lo debe plantear al directorio, porque el directorio o la junta directiva es la que aprueban las políticas, pero debe emanar desde los sectores, desde el área de recursos humanos. Nosotros como recursos humanos debemos plantear cuáles son las políticas de capacitación. ¿Alguien quiere dar algunos ejemplos sobre políticas de capacitación? Bueno, por ejemplo, en mi empresa nosotros tenemos lo que es el horario de estudio, donde se les asigna una hora al día, obviamente bajo solicitud y presentación de ciertos requerimientos. Eso cada día, ¿no? Eso es como un aporte para las personas que están estudiando. Ahora también a nivel de capacitación tenemos la Escuela de Gestores Municipales, donde se realiza una serie de talleres, capacitaciones, cursos que están a disposición del servidor público. En ese sentido también se encargan, fomentan mucho que participemos en cursos de lo que da la Contraloría General del Estado, como la 1178 y demás, ¿no? Entonces, están constantemente sacando nuevas propuestas para el personal de toda índole, no solamente dirigido a niveles directivos, sino mandos medios, intermedios, ¿no? Y operativos. Eso tal vez sería un aporte para esto que estábamos hablando.
Gracias, Lisette. Ese es un elemento importante el que menciona Lisette, ¿no? Las organizaciones tienen políticas en función a los requerimientos que tienen los empleados. Y ahí cabe importante señalar entre la diferencia entre lo que vendría a ser la política y la ley, ¿no? La ley, por ejemplo, la Ley General del Trabajo, ampara a toda la gente que quiera estudiar. Dice que las organizaciones tienen la obligación de otorgar 2 horas de permiso a los empleados con con la garantía, no sé si decir así, sino la negociación que tengan de que esas 2 horas van a ser reemplazadas durante las semanas que tomen los estudios. Entonces, eso es posible de poder convertirlo en política. No, y eso ya está establecido en la ley. Entonces, si tu política está en contra de la ley, no sirve. Yo no puedo decir solo voy a dar 1 hora o solo voy a dar 20 minutos a los empleados o no les voy a dar, porque la ley es la ley. La ley se cumple. Así, la política debe estar por eso fijada en base a lo que la ley dice. Nuestra obligación es conocer cuáles son las leyes del Estado que permiten dar la posibilidad a las personas de trabajar o de capacitarse en términos generales, ¿no? Algunas de las políticas en las entidades se basan en estas leyes. Por ejemplo, en esta misma ley que se dice de que el personal puede estudiar. Entonces dice, ok, yo voy a hacer una política que diga que estos estudios llegan hasta nivel maestría. Entonces, esa sí es una política, porque eso el Estado no te obliga. El Estado simplemente te dice que puedes dar para que estudien en universidades, pero no te dice el nivel. Pero si yo le doy un valor agregado a esa política, estoy dando un tinte filosófico, si quieren, a la organización, con un plus a las personas. Por ejemplo, no yendo tanto en el área de capacitación, pero sí en el área de recursos humanos, la ley te dice que la persona que tiene su hijito o su hijita recién nacido, los varones, tienen un día de trabajo, o un día creo que para que los atiendan, 1 o 3, no me acuerdo si exactamente qué es lo que dice la ley, pero esa es la ley, la que te establece. Y lo que yo puedo hacer como entidad, decir, no, van a tener 5 días. Entonces estoy dando un plus diferente y mi política cambia en función a la ley. Y ese plus que yo doy, ese es un plus que el empleado o la persona, el funcionario, va a reconocerlo como un plus. Dice, en mi organización no solo es 2 o 3 días, en mi organización son 5 días. Es que en mi organización además hay áreas. Por ejemplo, el tema de los cumpleaños en las organizaciones no es una ley. No es. O sea, ningún empleado está obligado a dar permiso cuando el personal tiene cumpleaños. Esa es una cosa que lo puede determinar el empleador y dice, sí, yo voy a dar un día completo o voy a dar mediodía, como un plus a las personas que cumplen años. Entonces, se dan cuenta, la política está en general establecida a partir de lo que dice la ley, pero generalmente es un plus, es algo que ayuda a darle la filosofía que tiene la organización dentro de su forma de trabajo. En el tema de capacitación, se puede hacer lindas políticas, colegas, lindas políticas y con costos muy bajos. Voy a pasar en la próxima, acuérdense de lo que estoy diciendo, se pueden hacer lindas políticas a costos bajos. Y quiero y dar un plus muy importante a las organizaciones si somos hábiles. Quiero que lo retengan esto porque lo voy a retomar cuando estemos un poquito más adelante tocando este tema. El proceso de planificación de una organización en el área de capacitación no empieza con el DNC. Mucha gente dice, debería empezar con el DNC. Es decir, el DNC es el diagnóstico de necesidades de capacitación que tiene una organización. La primera fase que tiene el proceso de planeación de la capacitación, de la planificación de la capacitación, es la planeación del área, de toda la capacitación. ¿Qué significa planear? Significa, primero, voy a hacer el DNC. Segundo, voy a identificar cuáles son las necesidades. Con precisión las voy a priorizar
porque puedo tener un mundo de contenidos ahí para capacitar, tengo que priorizarlos, después voy a encararlos en objetivos estratégicos, después voy a decir cómo voy a capacitar. Primero voy a decir qué, después cómo lo voy a hacer. Voy a hacerlo a través de redes, dependiendo mis costos, dónde voy a utilizar especialistas, cómo voy a hacer. Y después, ¿cómo voy a evaluar mis procesos de capacitación? Voy a evaluarlos a través de la evaluación de desempeño, voy a hacer estudios de grupos focales, voy a usar herramientas de encuestas, van a estar en el sistema, o sea, es la parte, si quieren, operativa del recojo de la información. ¿Cuáles van a ser los resultados en los que yo voy a lograr mostrar a la empresa de lo que yo me he propuesto hacerlo? Y ahí es el ciclo. El ciclo continuo de cómo voy a trabajar. Empieza entonces desde cómo yo voy a planear de hacer este proceso, cuándo empiezo a hacer las necesidades de capacitar, cómo, con qué instrumentos voy a levantar esta información y posteriormente todo el ciclo que significa de qué voy a hacer, identificando las prioridades y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a medir, cómo lo voy a controlar. Esa es la parte más importante para mostrar resultados a la organización. Tengo que tener presente que todo tiene un costo. ¿Por qué? Porque si no estoy tomando en cuenta de que hay un costo en todo esto, mis objetivos pueden quedarse muy fuera de lo que yo estoy haciendo o lamentablemente no van a poder ser ejecutados. ¿Por qué? Porque pueden haber limitaciones del presupuesto. O puede ser de que yo no haya ejecutado un presupuesto que se me ha asignado. Hay esas dos cosas en las organizaciones. Yo he tenido la experiencia de conocer de acciones en las que la gente o ha planificado sobredimensionando un presupuesto diciendo, no vamos a gastar, digamos, en este curso por participante 30 bolivianos. No, mejor le pondremos 60 bolivianos porque no nos van a desembolsar los 30, siempre nos van a recatear, nos van a decir que hay menos, entonces inflaremos el presupuesto. Entonces, termino inflando un presupuesto que es irreal y al momento en el que se ejecuta y tengo que ver si es que se ha ejecutado todo lo que no has podido ejecutar, entonces te voy a reducir el presupuesto para el próximo año. Esa es una trampa de doble filo. Lo que uno tiene que hacer es presupuestos reales, porque cuando estás ejecutando te das cuenta que no había sido tan cierto lo que estabas haciendo si es que has ejecutado mal. Hay una forma de darse cuenta en planificación. Si tú no has ejecutado todo lo que has presupuestado, no es que has hecho una muy buena ejecución presupuestaria, sino es que no has hecho una buena planificación en el presupuesto. O al revés, te ha faltado plata. Has subestimado algunas cosas y has dicho, no, esto voy a conseguir en esto, o has cargado de actividades que no venían al presupuesto y después tu presupuesto no te ha alcanzado. Entonces, eso es importante. Por eso una dupla importante que la gente de capacitación debería tomar en cuenta es conocer un poco sobre algunos principios de la administración. La administración nos ayuda mucho, colegas, a llevar adelante este tema. La ventaja que tenemos los psicólogos es que podemos fácilmente, porque tenemos una base técnica muy importante, aprender de estos elementos que son parte de la gestión de cualquier organización. Hay muchos administradores que también se abocan de poder entender cuáles son los procesos, pero ellos tienen que hacer, o ellos y ellas tienen que hacer el esfuerzo de entender la conducta humana, que el psicólogo la conoce bastante fuerte y tienen que desarrollar habilidades marcadas en lo que es el propio talento humano. Entonces, por eso es que esta área está más manejada por psicólogos que administradores, pero es una muy buena dupla trabajar entre ambos o por lo menos conocer ambas cosas. Quiero hablar ahora sobre el diagnóstico de las necesidades de capacitación, que es el DNC, como les decía, que después de que yo haga la planificación, la planeación propiamente, voy a entrar a lo que vendría a ser el diagnóstico de necesidades de capacitación. Este DNC involucra una investigación donde yo tengo que conocer qué es lo que requiere primero el personal para desempeñar sus cargos, sus funciones. Tengo que determinar qué es
entre lo que debería hacer en el puesto y lo que está haciendo actualmente. Yo necesito que esta persona haga esto, pero lamentablemente solo logra llegar a esto. O tal vez está haciendo más allá de lo que entonces ahí tengo gente que está colocada en un cargo que probablemente le está quedando chico, ¿no? O sea, hay ambas cosas, pero en general lo que más ocurre es que se queja la gente de que no, me falta, esta persona debería tener estas habilidades y no las tiene. Debería tener que desarrollar estas cosas, competencias y no las tiene. Tal vez está o mal puesta en el trabajo o necesita capacitación. A partir de esto, yo voy a poder determinar a quién debo capacitar, en qué debo capacitar y con qué profundidad y con qué prioridad. Si es una organización que maneja dinero y hay una prioridad muy marcada porque la gente está manejando mal este activo, yo tengo que tener el cuidado de poder hacer un proceso de capacitación fuerte para esto. Las empresas, los bancos, por ejemplo, uno de los índices que miden bastante es su mora, o sea, cuánto de la gente que prestan no les está devolviendo la plata. Entonces, ahí yo tengo que hacer un esfuerzo bastante marcado para poder capacitar a la gente que está manejando, en este caso los oficiales o los asesores de cartera, de poder decir, ¿cómo van a ser mis técnicas de retorno? ¿Cómo voy a convencer para que la gente no me esté fallando y no me devuelva la plata que le he prestado? En organizaciones sociales donde, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de capacitación por el beneficio a las mujeres, digamos, o a los hombres, digamos, de comunidades pobres, y resulta que la gente no está conforme. Entonces, mi mano de obra importante ahí, el principal, es aquel que está en contacto con la gente. Yo tengo que desarrollar esas habilidades, trabajar con estas personas que están con el cliente de cara a cara. Entonces, tengo que priorizar este tipo de cosas. En general, las prioridades en una organización están más marcadas con la mano que está estrechamente ligada con el corazón del negocio. Después viene la gente administrativa y por eso es que se quejan, colegas. Se quejan, dicen, otra vez esos cursos de capacitación, otra vez para la gente que opera el negocio. Nosotros los administrativos, los que son cajeros, las secretarias, la gente que está en el soporte en general, ni siquiera la gente de recursos humanos recibe capacitación. Error garrafal, porque tenemos que en esta prioridad no desplazar a la gente que hace un soporte, ya sea administrativo o soporte económico en la organización para poder hacer este equilibrio. Hace un rato les decía que no se olviden de lo que estoy diciendo hace un momento, que son elementos fáciles de poder identificar y que en general el mercado no lo está haciendo o las organizaciones no lo están haciendo. Pero antes de entrar con eso, quisiera preguntarles a ustedes en general, dentro de las organizaciones en las que ustedes están trabajando, ¿cuál es la edad promedio de sus colegas de trabajo en sus organizaciones? ¿Cuál es la edad más o menos promedio? No quiero que me digan exactamente, o la que ustedes estiman que la gente tiene en las organizaciones con las que trabaja. Les escucho, es una pregunta muy fácil. En mi oficina, 40, sí, más o menos. De 30 para arriba yo veo que en mi organización hay 35, 40, así. en mi caso son de 35 para abajo. Más gente más joven. Gente bastante joven, bastante joven. Ok. En mi caso, licenciada de 35 a 40 años. Ya, es una edad productiva, fuerte. Exacto. En mi unidad, más que todos somos de 26 a 32. Gente joven. Sí, muy joven. Muy joven. Muy bien, dice, gracias. Es así, podemos dar cifras bastante inclinadas a muy jóvenes o gente en una edad productiva madura, que es la mayor parte de las organizaciones que tienen ese equilibrio, porque depende mucho cómo han manejado sus incorporaciones del personal. Pero ahí, colegas, hay una cosa común. Fuera de lo que son cargos y funciones, de lo que inclusive, por eso es, perdón, ¿hay alguien que quiere hablar ahí?
Ya, también entra en ese rubro de gente altamente productiva, que se llama de acuerdo a la organización, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las organizaciones muy jóvenes, donde la gente tiene un tema muy marcado de juventud, digamos, ¿no? Entre 25 hasta 30 años como edad promedio? Una de las cosas que pasa en las organizaciones y que no va a salir probablemente en tus necesidades de capacitación porque está relacionado con el puesto, es que la gente, colega, se enamora. Se enamoran de los empleados, se enamoran de los jefes, de los iguales, de los de abajo, los de arriba. En general pasa eso en los jóvenes. Pero la buena noticia es que no solo pasa con los jóvenes, también pasa con los directivos. Un estudio muy... Luisen, Sí. le digo que a veces trabajan bajo mucha emoción también. Entonces no manejan, es lo que veo en mi organización, no se maneja o no se sale del trabajo. Y arrastran todo eso y se ve situaciones como yo no quiero trabajar con esa persona porque no me llevo bien con esa persona. Ya, eso es otro tema de relaciones humanas. Y bueno, van a haber otros, pero me gustaría que analicemos este primero, que de acuerdo a un estudio que hicieron en Bolivia, Bert y Villavicencio, que son especialistas en recursos humanos, nos decían que el 70% del personal en una organización que tiene edad promedio entre los 25 y hasta los 40 años, que es una edad bastante grande, la frecuencia en la que se está hablando, se enamoran. Se enamoran. Entonces, creamos ahí algunas crisis, sobre todo esto pasa en organizaciones que están ligadas al trabajo de campo o están en horas largas en el trabajo, muchas horas, y ahí hay problemas de desintegración familiar, que se pelean a veces esposas que vienen al trabajo o prohíben a algunos esposos que trabajen, o sea, se arma todo un zafarrancho. Este es un tema que si tú tendrías que votar a la gente porque está generándote este problema, te quedas de cada 10 empleados, te quedas con 3. Y decía este mismo estudio, te quedas con los peores. Porque lo que te dice este estudio es que al menos el 70%, que es una tasa bien alta, de los empleados que están en una organización están relacionados más allá de la relación laboral. O se han relacionado más allá de la relación laboral, o van a relacionarse más allá de la relación laboral. ¿Qué quiero decir en esto? De que están más allá de la relación laboral pasándote este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Y no estamos hablando de casados solteros, estamos hablando de ambos. No estamos hablando de que solo pasa a nivel operativo, también pasa a niveles de dirección. Eso puede embromarte indirectamente en la organización, porque peor si es que hay una persona que depende de la relación, hay de dependencia, se crean problemas internos donde se genera un malestar en el ambiente, en el clima laboral, y la gente empieza a decir, no, mira que su preferida, que es la secretaria que se mete con el jefe, o al revés, ¿no? Además, peor si es casado, que no sé qué, ya entra en juicios de valor, y por más de que la gente quiera que no haya problemas y que no infrinja sobre la relación, esta relación sobre el ambiente laboral, existe, se lo da. Entonces, ahí estamos, no, entonces lo votaremos. Entonces ahí hay nuestros juicios de valor, empiezan a entrar. A ver, te voy a decir una cosa. Tú, si te metes con esta persona, ¿dónde están tus valores de casado? ¿No? Entonces ya entramos al plano completamente moral de las cosas. Hay un código de ética en toda organización, o debería haber. Y estas cosas son para poder manejar este tema, estos elementos. Pero en general esas cosas se administran. ¿Qué nosotros podemos hacer desde el área de capacitación? Nosotros desde el área de capacitación podríamos desarrollar procesos de desarrollo de capacitación que vayan a fortalecer el tema de las familias, si es que nuestra misión está ligada en el cuidado de las familias como sociedad, para evitar de alguna manera problemas que puedan, información que nos pueda ayudar a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de qué pasa con los hijos cuando hay este tipo de cosas, más allá de la organización. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se sienten las personas? ¿Por qué la gente se relaciona con una y con otra? ¿Por qué no hacemos algunas cosas y ajustamos para evitar de que la gente esté con este tipo de problemas? No lo vas a poder anular. No se puede anular.
porque esta es una cosa con la que hay que vivir en las empresas, pero sí puedes bajar la intensidad de poniendo algunas cosas elementales. Este es un tema. Otro tema que surge así entre telón en las organizaciones y que nadie los quiere hablar abiertamente, simplemente los escucha y los respira así entre líneas, es el tema del alcohol. En Bolivia, dice una estadística que sacó la Organización Mundial de la Salud, juntamente con México y otro país, si no me equivoco, era Ecuador o el Perú, no me acuerdo, eran los países con las tasas más altas de alcoholismo. Cuando yo hablo de familias alcohólicas, no estoy hablando de la persona que solamente que tiene este problema. Los psicólogos me entienden mejor de lo que estoy hablando, ¿no? Este estudio dice que de 10 familias, al menos 8 tienen el problema atrás, adelante o a los costados. ¿Qué quiero decir cuando digo atrás? Atrás, que hayan tenido padres o abuelos y que arrastran una generación que haya tenido este problema. A los costados, cuando digo de que puedan ser mis hermanos o pueden ser mis primos hermanos o hermanos políticos, y adelante que puedan ser mis hijos. Fíjense los números que refleja la Organización Mundial de la Salud en estos estudios que hace y que la sociedad y la cultura, dice, apoya bastante este tema. Y que eso se refleja en las organizaciones. Díganme usted si no han tenido alguna experiencia muy ligada a estos dos problemas, que creo que es una cosa común que de alguna manera y muy suavemente está golpeando a nuestras organizaciones. Al margen de que golpean las organizaciones, golpean a una sociedad, golpean a las familias. Entonces, ahí yo quiero contarles una experiencia que hemos desarrollado en nuestra entidad, donde nos ha dado un plus importante a cómo podemos hacer que este tipo de urgencias y a la vez cosas importantes que surgen en una organización sean atendidas desde el área de recursos humanos. Entonces, recuerdo, nuestra organización trabajaba bastante hace años atrás con operadores en el campo, llevando dinero, manejando vehículos. Nuestro índice de siniestralidad, es decir, el número de accidentes, había subido y la aseguradora ya nos había hecho llegar un detalle importante de decir, señores, a ustedes les vamos a subir las primas porque hay muchos accidentes en su organización. Cuando hicimos una investigación muy detallada de por qué la gente estaba accidentándose, una gran parte era por el consumo del alcohol. Estaban tomando en las comunidades junto con la gente de las comunidades. Ustedes saben que a veces hay festividades en las que no se puede escapar nadie y entonces se animaban a manejar vehículos, a manejar motocicletas y ahí ocurrían los accidentes. Hemos tenido desde accidentes severos, leves, hasta una muerte. Una muerte muy, muy marcada que nos quedó. Puedes regular el área operativa, la va a regular diciendo está prohibido manejar, que te voy a sancionar, que no sé qué, que basta la parte de castigo. Puedes también regular a partir de quitar algunos horarios o, qué sé yo, identificar días en los que la gente puede entrar y salir del trabajo operativo en las comunidades. Pero desde el área de recursos humanos también se puede trabajar, desde el área de capacitación. Entonces, ok, habíamos identificado este problema. Bueno, vamos a hacer y vamos a desarrollar un taller primero de arranque y hemos hecho una planificación que iba a durar 2 años y medio de poder trabajar con Alcohólicos Anónimos en la organización. Es decir, vamos a hacer un convenio con esta organización que es Alcohólicos Anónimos. Varios de ustedes me imagino que deben conocerlo por sus referencias. Y les vamos a invitar a que vengan a hablar sobre el problema del alcohol a nuestra organización. ¿Cómo es posible? El primer director, mira, sabes que esto es una locura, este no es un club de autoayuda, ¿qué me estás haciendo? No va a costar, porque los alcohólicos no cobran de esto. Los Alcohólicos Anónimos que están organizados, ellos refuerzan su terapia hablando sobre estas cosas. ¿Ok? No te va a costar. El costo va a estar en el tiempo que insumes y las instalaciones que se tiene. Y bueno, pues haremos alguna invitación de un refrigerio mínimamente para estas personas. Pero invitaremos a la gente. Primero, una resistencia muy marcada, porque
obviamente quien se resiste es porque hay también algo ahí, ¿no? Logramos primero entrar, simplemente queremos que escuchen a este grupo, a 2 personas que vienen para poder marcar de cómo estas personas dan alternativas a las familias que tienen este problema en Bolivia. Bien, vamos a aceptar. Ya, ese era un gran paso, ¿no? Y cuando vinieron la gente de AA a hacer una presentación al equipo gerencial, colegas, la gente salió destruida. Destruida. Porque más de uno de nosotros podemos decir, o tenemos adelante a 3 a los costados, ¿qué está pasando? Entonces era, sí, esta es una cosa que deberíamos trabajarla. Nuestros empleados merecen que también escuchar esto, porque mucha gente ignora sobre este trabajo que se hace. Es una alternativa. De pronto hay otras comunidades terapéuticas, otras cosas que puede hablar. Perfecto, pero nosotros por el tema de costos, accesibilidad e impacto hemos invitado. Había un señor, recuerdo, la mayor parte de los testimonios eran de varones que habían pasado por esto y se estaban rehabilitando y era su forma de trabajo, ¿no? De poder trabajar en su terapia. Pero había un señor que vino al parte de ellos y yo decía, ¿qué pasa con este señor que no está integrado? ¿Él es o no es parte de esto? Y él dice, discúlpeme, yo soy de una agrupación similar a esta que se llama Al-Anon. Y ahí yo conocí lo que era Al-Anon. El Al-Anon, para la gente que no sabe, es el grupo de familiares que sufren problemas de alcohol con sus alcohólicos en su familia. Entonces, y de ahí se desprende la LATIC, que eran para los niños o pequeños que tenían una comunidad terapéutica enorme de gente que pasaba con estos problemas. Y este señor de Al-Anon era el único hombre que estaba representando ahí a las personas que en la mayoría eran mujeres, porque las mujeres eran las que iban a quejarse de los varones que habían estos problemas y este señor era el único hombre. Y decía algo muy duro, colegas, que a mí hasta ahorita me hace. Ustedes no saben lo que es tener una esposa alcohólica tal vez. Y si los que saben tal vez no lo van a mencionar. El tener una persona, una mujer que tú amas, había sido duro, porque no saben las veces que yo he tenido que ir a recogerlas de los boliches, violada a mi mujer, hurgada, y lo decía así, de todo sentido, pero era la mujer que yo amaba. Años, no saben lo que yo he tenido que hacer esto, y nos los decía tan crudamente que nosotros éramos, ¡ay! ¿Dónde está eso? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, creo que no hay un ser humano que no pueda tocarle el corazón frente a lo que habla otra persona. El dolor de un hombre frente a lo que pasaba con su mujer que era alcohólica. Y decía, no quiere venir a la comunidad de alcohólicos, no quiere venir, nos ha destruido. Mis hijos que estaban ahí, decíamos, por favor, mamá, vamos. Y ella resistente, hasta tal extremo de que yo he dicho, si ella no va, voy a ir yo. Y aquí en la comunidad de Al-Anon, porque él era de los familiares, decía, yo realmente he empezado a vivir en paz y a aceptar este problema en la casa como parte de un problema. Ha perdido trabajos, nos ha desbancado en plata y demás, pero yo ahora en el trabajo vivo tranquilo, porque sé que es una cosa que no puedo manejarla, sé que no está en mis manos, pero gracias a la comunidad yo puedo trabajar tranquilo y ya sé que hay algo que de mí depende, pero hay algo que no depende de mí. Una lectura diferente a lo que pasaba con el otro grupo. ¿Por qué les cuento esto, colegas? Porque probablemente esto no se toca en las organizaciones. No se trabaja sobre el apoyo de estas cosas que están latigueando a una sociedad y que indirectamente van a latiguear a una organización. Nosotros hemos hecho este trabajo por 2 años y medio, al principio incrédulo, y hasta ahora la gente se sigue acordando de esos procesos. Han habido, claro, en todo el país, a excepción el único lugar en el que no pudimos llegar en ese tiempo era a Cobija, porque no teníamos personal que pueda apoyarnos en el sector, pero irradió desde La Paz, después Cochabamba, la comunidad de Alcohólicos Anónimos se hizo famosa en la organización en la que estoy para que pueda desarrollar esto, y fue un apoyo mutuo, ellos y nosotros, ¿no? Cuando medimos los resultados, la siniestralidad
de nuestros eventos habían bajado. Varios de las personas que teníamos con problemas de alcohol en la organización, que estaban a cargo de los vehículos y demás cosas, algunos de ellos se sometieron a algunos procesos de rehabilitación y otros decidieron dejar el cargo de manejar el vehículo y pasar a otro cargo más hay otros que se han vuelto cristianos, no sé, bueno. Es un proceso en el que hay que ver. Pero, ¿cuál era nuestra unidad de medida? La siniestralidad había bajado. En los 2 años y medio teníamos casi un 30% menor de las cosas. O sea, se dan cuenta, es un tema muy emotivo, unas cosas que puede ir después a reflejarse en la organización. Y como estos ejemplos deben haber varios temas que no estamos tocando nosotros. Es un tema que no se habla, colegas. Y cuando se habla con mucho dolor, porque hay varias cosas que pasan en las organizaciones y si el área de recursos humanos pudiera identificar estos temas, puede ayudar bastante a que, primero, mejore los temas que está inmerso en las problemáticas de la organización. Segunda instancia, puede ayudar a bajar estos índices, por ejemplo, de siniestralidad o problemas ahí de relacionamiento con las personas, pero fundamentalmente lo que va a hacer es fidelizar a tu cliente interno. Es decir, esta persona que ha recibido este tipo de capacitación en la organización va a decir, wow, han tocado un tema en el que yo probablemente no hubiera encontrado ayuda en otro lado. No vas a hacer una comunidad terapéutica. Vas a dar un nexo importante para que la gente pueda buscar ayuda en otro lado. Vas a brindar información sobre lo que pueda buscar ayuda en los problemas que atingen a la mayor parte de la población. El otro tema es el tema de violencia en el hogar, sobre todo mujeres. Entonces, esos elementos son trascendentales que no están latigueando solamente a las organizaciones y están haciendo bajar sus rendimientos. Están latigueando a un país. Y el tema del alcohol no solamente ahora es gran parte en los varones, también mujeres. En el tema de las mujeres, el tema de la violencia intrafamiliar. Muy marcado, muy fuerte. Y casos ustedes ya miran en televisión todos los días, feminicidios, golpes, etcétera, ¿no? Son problemas que a voces nadie quiere decirlo. Y son elementos que golpean a nuestra organización. Yo tenía una colega gerente en nuestra organización que se tapaba los ojos y venía con chalinas muy grandes porque sabía que le había golpeado a su esposo. Gerente. Y no lo quería decir. Pedía licencias, varias veces pedía licencias, porque sabíamos de que ella está con un problema muy serio. Su esposo, un personaje altamente conocido, golpeando a su mujer en su casa. No es un tema de puestos ni de cargos, es una cosa transversal a nivel de toditas las sociedades y hombres y mujeres de la organización. Quisiera escucharles algunos comentarios sobre esta forma que les estoy provocando de poder identificar algunos elementos que no necesariamente estén ligados con el puesto y que no cuestan mucho y que se pueden trabajar. Hay organizaciones que pueden ayudar fácilmente tocando las puertas para desarrollar procesos. Háganlo 1 o 2, no hagan 3, 4, 5, 6, no, háganlo por pasos. Introduzcan esto como un retorno. Seguramente, colegas, van a tener mayor retención del cliente interno. Si los salarios son bajos en una organización, no podemos aumentar más plata a la gente porque nuestro rendimiento no es alto. Este tipo de cosas te fideliza. Por favor, su participación ahora. Estefanía. Sí, es muy cierto, lamentablemente, lo que usted... sí, lo que le decía es que la verdad que es muy lamentable lo que usted cuenta y también a la vez es muy cierto, ¿no? Pasa mucho eso en las organizaciones, especialmente en aquellas que son de municipios o que es en el campo, ¿no? Una experiencia que yo tengo es que igual yo trabajaba en una institución en la ciudad, pero tenía que viajar al campo. Entonces es cierto que se ve mucho, por ejemplo, el tema del alcoholismo, el tema de que usted mencionaba que hay los enamoramientos, y justamente por esto, ¿no? Porque la gente para más tiempo en su lugar de trabajo, que es el campo, que en su casa. Entonces esto da lugar a que se armen estos enamoramientos o cause la infidelidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema del alcoholismo, yo he visto que ha causado muchos problemas, ¿no? En la institución que estaba en convenio con la mía en este municipio, donde le digo así, desde la autoridad máxima, que era la alcaldesa, hasta el portero,
consumían bebidas alcohólicas en tiempos de fiesta, ¿no? Un pueblo que en Tarija especialmente es uno de los lugares donde más consumen bebidas alcohólicas, ¿no? Y se veían cosas terribles, cosas espantosas, ¿no? Y han llegado a tal punto de que los trabajadores también viajaban a Tarija así en estado de ebriedad y se han dado muchos accidentes, incluso de heridos. Gracias a Dios no ha habido muertes, pero es lamentable, ¿no? Y por lo menos yo no me he enterado hasta ahora que haya habido alguien que ha hecho ya como que frenemos esto y hagamos talleres o hagamos sensibilización para que ya se frene el tema de la bebida, ¿no? Porque le digo, ya desde la autoridad máxima, que es la alcaldesa, hasta el portero, consumían bebidas alcohólicas en cualquier tipo de oportunidad, ¿no? Entonces, es muy lamentable lo que pasa, ¿no? Y ese ejemplo que usted pone sobre la capacitación que duró 2 años, es nomás de poder tratar de hacer en las organizaciones, ¿no? Y no solo para el tema del alcohol, sino para otros temas que también pueden ser importantes y que también causan algún tipo de problemas entre compañeros de trabajo o entre las autoridades mismas. Muchas gracias por tu comentario, Estefanía. ¿Alguien más? Ángelo, ¿quieres hablar? Sí, licenciada. Bueno, creo que todo lo que usted nos ha mencionado hace referencia a que cada institución tiene una filosofía, por ende una filosofía de capacitación, ¿no? Pero también va ligado al tema de responsabilidad social, que es parte fundamental y creo que muchas empresas la manejan de manera inadecuada, ¿no? Yo me acuerdo que una oportunidad de una experiencia laboral en una minera, los inspectores del ministerio nos dijeron, ¿no? Responsabilidad social, señores, no es otorgar ganado, no es otorgar tierra a la gente del lugar. Efectivamente es parte de la responsabilidad social que tiene la empresa con su entorno, pero responsabilidad social es trabajar en el bienestar de sus trabajadores inicialmente, ¿no? Y parte de esto es trabajar en estos temas que forman parte del contexto de cada uno de nosotros, como usted ha dicho, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y todo eso. Gracias, Ángelo. Y creo que has hecho un buen cierre de esta parte porque creo que no solo es ligado, como decías, al tema de poder fidelizar al cliente, no solo es ligado para mejorar la productividad de las personas, es un tema también de responsabilidad social y también de responsabilidad nuestra, ¿no? Si tenemos comunidades laborales más sanas, vamos a tener un país mucho mejor. Pues nuevamente les invito a que el desafío de poder romper esas estructuras, de que a mí me han contratado para que yo pueda decidir qué son los procesos de capacitación y pueda aumentar el rendimiento de la productividad en base a los cargos, función de los cargos. El DNC, ustedes van a encontrar un montón en literatura, hay varios instrumentos, les voy a pedir que terminen de ver la presentación en sus casas, hay varios instrumentos, eso los pueden agarrar. Las cosas innovadoras son las que nos están faltando en las organizaciones. Este tipo de cosas que responden a las necesidades que nadie toca. Y la gente que son psicólogos aquí, que están manejando, gran parte de los psicólogos ahora están metidos en este tipo de organización, inclusive se han vuelto más administradores que psicólogos. Entonces, ahí tenemos que hacer un clic y decir, a ver, ¿qué es lo que está agarrando a nuestra población? La mayoría son mujeres. ¿Qué es lo que le está diciendo clic a las mujeres si son jóvenes? Dejan a sus hijos en sus casas. ¿Cómo podemos nosotros decir, el tiempo de tu hijo que estás fuera, aprovéchalo de esta manera, no te sientas culpable? Había una señora que hablaba, decía, lo que más me duele cuando voy al trabajo es dejar a mi hijo. Entonces, qué sé yo, eso debe ser un común entre todas, ¿no? El tema de violencia, o sea, identifica qué es lo que más golpea a la sociedad e identifica lo que más está golpeando a tu entidad. Haz un win-win y desarrolla un plan de trabajo sobre estas necesidades que tú puedas contemplarlas, que son más sociales, de responsabilidad social, de desempeño social de las organizaciones, y dale un tinte diferente, dale tu propia filosofía. Vas a darte cuenta que eso va a retener a tu clientela y vas a tener gente mejor, más tranquila, porque a quien no le gusta hablar de los problemas que tiene
en su familia, a todo el mundo. Y compartir experiencias significa bastante. El tema económico también, el tema de los divorcios, el tema económico es un tema trascendental. Trabaja sobre las cosas así. Mire, no trabajas de una y otra cosa para hacer una serpentina para poco carnaval. Hay que poder trabajar con cosas específicas. Vamos a dejar aquí con yo me estaba guardando para que ustedes se vayan con esta reflexión a fin de semana, para que podamos mirar cuál es este desafío que yo puedo hacer en mi organización como tal para irradiar a la sociedad plena y obviamente a la organización a la que yo me debo, ¿no? La próxima semana vamos a seguir trabajando sobre cuáles son los pasos con los que vamos a seguir y cuáles son las herramientas en las que yo puedo desarrollar procesos de capacitación. Va a ser un poquito más dinámica la próxima semana y les voy a colgar también el material para que podamos seguir avanzando. Gracias, colegas. Gracias a todos. Buenas noches.